Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con usted para predicar el mensaje de nuestro Señor. Amén. Dando gracias al Señor porque nos asiste. Sin la presencia del Espíritu Santo quizás no podíamos hacer absolutamente nada. Y dando gracias también por todos nuestros hermanos que comparten estos registros que quedan, ¿cierto? Y quizás a lo mejor algunos no lo pueden ver hoy y el día de mañana lo pueden ver diferido. Amén. Dios los bendiga grandemente por poner un like, ¿cierto? Poner también, escribir algo para que podamos orar, eh, no sé, cualquier cosa. Así que, en gloria a Dios, vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene preparado, ¿cierto? Para todos nosotros para edificarnos, ¿cierto? Cada uno. Y la palabra se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Vamos a leer. Amén. Dice de esta manera, voy a leer una Biblia Kadosh. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mashiach a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. Amén. Bueno, hermano, hablar esto del ayo, eh, antiguamente en las casas reales era un oficio de la corte, o sea, las casas nobles y las familias que eran adineradas, se encargaba, ¿cierto?, de la educación inicial o la custodia de los niños o los jóvenes a un modo de un tutor, de alguien que los cuidara hasta que ellos tuvieran, ¿cierto?, un crecimiento y se pudieran valer por sí mismos. Entonces estos administradores, se puede decir, previamente los lactantes, los niños, estaban al cuidado de amas de cría o de nodrizas. Eso es lo que Pablo está hablando, ¿cierto? Cuando dice que por siguiente la Torá, o sea, la ley, funcionó como un administrador, como un ayo, como un ayo. Y en el 25 dice, ya no estamos bajo administradores, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo estos encargados, ¿cierto?, de esta educación inicial para que custodian a los niños, a los jóvenes a modo de tutor. ¿Por qué? Porque ya cuando se alcanza esta madurez, se alcanza la madurez es a través de ser justificado, ¿cierto?, por la fe, la justificación. Porque el ayo, amado, era para llevarlos a Cristo. El cuidado, ¿cierto?, era para llevarlo a Cristo, lo que dice Pablo, a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe. O sea, por la confianza, por la llenura de la fe, somos declarados justificados. Y cuando hablamos, amados, de la doctrina de la justificación en teología, es el evento, es el proceso por el cual la gente que está en pecado son declarados justos a la vista de Dios. Entonces, la ley o la Torá, como dicen los judíos, revela al Mesías, revela a Cristo. Y en Cristo se encuentra su totalidad y está completa
en nuestro Mesías, en nuestro Señor. Es la meta a la cual la ley apunta, ¿cierto? Por eso que dice en Romanos 10:4, porque la meta a la que el Tanaj apunta es al Mashiach. ¿Quién es el que ofrece la justificación a todos los que confían a través de Jesucristo? O sea, cuando nosotros, la Biblia Kadosh habla del Tanaj, está hablando de conocido como el Mirra, que es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Entonces, la Biblia dice ya no se acepta por obedecer la ley. Ya los tutores ya no se aceptan por obedecer la ley, ya ahora solo se acepta por los que confían en Cristo, por los que confían en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Con Cristo dice que la ley llegó ya a su cumplimiento. Entonces había una función provisional, preparatoria. Por eso Pablo cuando dice en el versículo 25, pero ahora ha venido esta confianza con llenura de fe. Ya no estamos bajo los administradores, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el tiempo en que podamos confiar en Jesucristo. Podamos confiar en el Señor. Ya no hace falta que la ley nos guíe, nos enseñe, porque la misma ley o la misma Torá misma no tiene poder sin el Mesías para tocar vida eterna. Porque a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar, amados hermanos, alcanzar la vida eterna a través de Cristo. Cuando nos predicaron el Evangelio, ¿cierto? Nosotros podemos alcanzar esa vida eterna, una vida eterna. Ya, como Pablo siempre dice, hijos de Dios revestidos con el Mashiach, revestidos con Cristo. Esta palabra, amados hermanos, revestido, en la sociedad romana, un futuro joven ponía a un lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Ya esto representaba su paso ya a la ciudadanía adulta, ya con todos sus derechos, con todas sus responsabilidades. Entonces, cuando Pablo habla esto de han sido revestidos con el Mashiach, Pablo combinó esta concepción con el concepto del bautismo, ¿cierto? Para hacerse cristiano y ser bautizado. Bautizado, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, bautizados por el Señor. Entonces los creyentes de Gálatas estaban creciendo espiritualmente y estaban listos ya para tomar el privilegio y las responsabilidades de mayor madurez. Revestidos, ¿cierto? Con el Mashiach. Por eso decía que no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach ya todos son uno. Ya todos han sido revestidos, ¿cierto? Revestidos, ya alcanzan esa madurez. Nosotros, amados, a través de la santificación vamos alcanzando esa madurez. La santificación del Espíritu Santo día a día, cuando nosotros estamos buscando del Señor, buscamos de la palabra, buscamos de esta salvación y vida eterna, ¿cierto? El hecho de que nosotros somos revestidos es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tener al Espíritu en nuestra vida. Porque Pablo lo que está diciendo también es que ellos habían puesto las vestimentas viejas de la ley. Y ahora están vistiendo el ropaje nuevo de la rectitud en Cristo, ser recto delante del Señor. La rectitud. La rectitud tiene que ver con la justificación, amado. La justificación de Dios. Porque de Él viene esa justificación. La justificación, amado, tiene que ver con lo que hizo Cristo. Con lo que hizo Cristo para que nosotros alcancemos la salvación. Cristo se despojó de su gloria. Y dice que
que anduvo, ¿cierto?, como humano en esta tierra, como ser humano. Él no cometió ningún pecado, ni ningún engaño fue encontrado en su boca. Porque la Biblia dice, Pablo a los Corintios 5:21, dice, Yahweh hizo que este hombre no pecó, porque él fue la ofrenda por el pecado de nosotros. Él se ofreció como ofrenda a Dios para que nosotros pudiéramos estar en unión y podamos compartir la justificación de Yahweh, la justificación de Dios. O sea, lo que está hablando de esta justificación, amados hermanos, el Mashiach, nuestro Señor, nos redimió de la maldición pronunciada por la ley. Él se hizo maldito en lugar de nosotros. Porque el Tanaj de los judíos, ¿cierto? Dice que todo el que es colgado en una estaca estaba bajo maldición. Los que iban llevados a la cruz eran personas que eran ladronas, como vemos nosotros el caso que cuando Jesucristo fue crucificado, habían dos ladrones, un lado a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Él llevó nuestra maldición. Él llevó nuestros pecados, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ser justificados. La Biblia hebrea, cuando habla, o el Tanaj, ¿cierto? La Biblia nos habla que es para el pueblo de Israel, desde sus orígenes, una sola familia en Canaán, pero a través de su retorno parcial como nación, desde el exilio en Babilonia, nuestros pecados fueron vertidos en la cruz cuando Él fue crucificado. A esto nosotros nos referimos, amados hermanos, cuando hablamos del sacrificio de Yahshua por el pecado. Él se sacrificó por todos nosotros. Amados hermanos, en el mundo se hace negocio. En la vida, ¿cierto? En esta tierra se hace negocio. Cuando se intercambian bienes, ¿cierto? De valor equivalente o relativamente iguales. Antiguamente se hacían trueques, ¿cierto? Cuando alguien no tenía plata, se hacían intercambios. Pero ahora se hace el negocio, ¿cierto? La gente compra y revende las cosas, eso es negocio. Pero lo que hace Dios, ofrece cambiar su justicia, su justificación por nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios. Y eso merece una alabanza, esa misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Cambia la justicia por nuestros pecados. Nosotros solamente le entregamos nuestros pecados a Él. Y ya no se acuerda más de los pecados. O sea, algo de valor inmensurable por algo de valor que no vale nada. El pecado no vale nada. Pero lo que ofrece Dios de la justicia, ser justificado. O sea, cuán agradecidos nosotros debiéramos estar por la buena voluntad con nosotros, por su misericordia con nosotros. Entonces nos lleva a revestirnos de una nueva naturaleza, Por eso que Pablo siempre decía, se vistan con la nueva naturaleza, o sea, nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, le dice, no te extrañe de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Por medio de la inmersión en su muerte. Nosotros hemos sido sepultados con Él para que, tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fuese levantado de la muerte y de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada en Cristo. O sea, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, unido con Cristo,
Es una creación renovada. Lo viejo ha pasado y lo que tenemos que contemplar, lo que ha venido fresco y nuevo, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Es cuando somos redimidos por Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador. Unidos al Mesías, unidos al Señor, unidos al Mashiach, unidos a su presencia, unidos a su espíritu, unidos a la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque si tenemos al Mashiach, nos congregamos. Sí, es verdad. Nos vamos a congregar si nosotros tenemos al Mashiach. Porque somos una creación renovada. Ya lo viejo ha pasado y viene algo nuevo. Cuando estamos unidos con el Mashiach. Por eso Pablo decía a los Gálatas, decía, ni que sea circunciso, ni estar incircunciso, importa. Lo que importa, decía, es la confianza con llenura de fe expresada por medio del amor. Por medio del amor. Y Juan, en el Apocalipsis, nos habla que él enjugará toda lágrima de sus ojos. El Señor, unidos al Mashiach, él va a enjugar toda lágrima. ¿Cuántos nos hemos llorado, cierto, por la muerte de alguien que ha partido, cierto, al cielo, a nuestro Señor? Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en ese lugar, ¿cierto? Juntamente con Él, cuando Él sea el templo, ¿cierto? Él va a ser el templo de todos los hijos de Dios cuando venga Cristo, ¿cierto? Y nos vamos a esa tierra nueva. Uno mirando ya con esperanza, ¿cierto? A esa tierra nueva. Ya no habrá más muerte. Aunque ahora sí la muerte todavía está, ¿cierto? Moremos físicamente. Pero si viene Cristo, quizás muchos no pasarán por la muerte. Muertos en Cristo resucitarán primero. Y unidos al Señor, ya no habrá más luto. Ya no habrá más luto, ya no tendremos por qué llorar ni dolor, no habrá dolor, porque ya lo viejo ha pasado, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Unidos al Mashiach, es una creación renovada. Por eso que Juan, cuando dice en Apocalipsis, nos habla, dice, el que estaba sentado en el trono, Cristo, ¿cierto? Está sentado en el trono de su gloria. Él está sentado en ese trono de gloria. Cristo está sentado, ¿cierto? Y tiene todo, ¿cierto? Tiene todo el control de las cosas. Desde los cielos. Pero ha enviado, ¿cierto? Su Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice, miren, yo estoy haciendo todo nuevo. Y escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de ser confiadas. Tenemos el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Que nos revela a Cristo, ¿cierto? A Cristo. Unidos a Cristo. Unidos al Señor. Nueva criatura. Es una transformación. Hay una transformación. Tiene que haber una transformación llevada a cabo en la vida del pecador. Cuando el pecador, ¿cierto? Se arrepiente. Cuando su corazón se compunge delante de la presencia de Cristo, delante de la presencia de Dios. Y ese es el ejemplo de una nueva creación. Es una novedad. Se ve un cambio de perspectiva en cuanto a los demás. Porque una vida, amados, centrada en sí mismo, es una vida sin interés en otro. Cuando nosotros centramos el cambio, ¿cierto?, en nosotros mismos. Pero cuando Dios nos cambia realmente, cuando hace esa transformación, Cristo, hace un cambio, como vemos a los demás. La palabra aquí, en el versículo 2 Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde un
punto de vista mundano. O sea, todos los que están unidos a Cristo, yo lo estoy mirando como una nueva criatura, como un nuevo hijo del Señor. Aún así, en un tiempo nosotros, dice, aún sí, en un tiempo contemplábamos al Mashiach desde un punto de vista mundano y ya no más. Lo que Pablo está diciendo a los corintios, yo estoy parafraseando, mirábamos a Cristo como un punto de vista mundano, no como Dios. Pero cuando viene Cristo, ¿cierto? Cuando se une el hombre al Mashiach, cuando se une Cristo, o sea, se une el hombre a la presencia de Dios, como lo que Pablo hace lo que pasa con Pablo en la conversión, el camino a Damasco, tuvo que aparecer Cristo en su vida. Ahí es cuando viene la unión a Cristo, la unión al Señor. El nuevo yo, el nuevo yo. Porque es el Mesías es todo lo que nosotros tenemos. Es Cristo nuestro Señor, su Espíritu Santo, el Mesías es todo. Y Pablo le dice a los colosenses, el nuevo yo no tiene espacio para discriminar entre gentil y judío. No tiene ese espacio para discriminar a los gentiles y los judíos, porque él es todo, ¿cierto?, para los judíos y también para los gentiles. Pablo le predicaba a los gentiles y alabamos a Dios por eso, que nosotros podamos, ¿cierto?, tener esta palabra del Señor en nuestras vidas, para todo el mundo, circunciso, incircunciso, extranjero, salvaje, esclavo, hombre libre. Por el contrario, en todos el Mashiach es todo. Entonces, amado, no hay distinción. En Cristo no hay distinción. Aquí no hay una distinción. Aquí no hay un ilustre. Aquí no hay un noble. Por eso que él decía, ya no importa si alguien es judío o no lo es. O si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. O si es esclavo o es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo. Y está en todo. O sea, Yahshua HaMashiach está en todo. Su presencia, su espíritu está aquí. Como dice un hermano, no es una frase cliché. Dios está aquí y está ahí donde está usted. Donde está escuchando. Porque Él es espíritu. Él retomó su sitial que le correspondía. Está Él sentado en su trono. Y Él envió el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que importa, amados hermanos, amada iglesia, lo que importa es Yahshua HaMashiach y lo es todo. Y están todos aquellos que han sido, ¿cierto? Como le dijera, renovados en Cristo, renovados al Señor. Por eso que habla de esto que no hay distinción. No hay distinción. Ya no hay distinción. Sea moreno, sea rubio, de ojos claros, sea como sea chico, bajo, no importa. Aquí todos los que aceptan a Cristo, ya no hay distinción. O que tenga ministerio o no lo tenga. No hay una distinción. Somos todos hijos del Señor. Unos con dones ministeriales, otros con otro tipo de dones, ¿cierto? Pero todos somos escogidos de Dios. Pablo le dice a los romanos, ¿quién acusará al pueblo escogido por Yahweh? ¿Quién los acusará? Aquellos que han sido escogidos por el Señor. ¿Quién los va a acusar? Amado, porque ya hemos sido escogidos por Dios. ¿Se acuerda de la parábola de la viuda y el juez? Y el juez injusto tuvo que hacerle, ¿cierto?, solucionar el problema a la viuda. Y aunque no creía en Dios el juez injusto, no creía en Dios. Y Jesús dice, ¿no hará Dios justicia a su pueblo escogido?
que clama a él llorando de día y de noche, se estará demorando mucho en cuanto a ello. Aquellos que están clamando, ¿quién va a acusar, amado, al pueblo escogido de Dios? Hay pueblo que está orando, hay pueblo que está gimiendo por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades de la gente, ¿cierto? Que, que se arrepienta de sus pecados, por la gente que está dolida, ¿cierto? Que han quedado sin casa. Hay gente que está clamando, llorando de día y de noche, clamando. ¿Quién acusará al pueblo escogido de Dios? Como lo que decía Isaías, mi justificador está cerca. Él es el que me justifica, está cerca. Que cualquiera que se atreva a acusarme se presente conmigo en la corte y cualquier que tenga un caso contra mí, preséntese. Porque ¿quién va a acusar al pueblo escogido de Yahweh? En verdad, no es Dios. No es Dios el que va a acusar. Porque no es Dios el que acusa. ¿Quién es el acusador? Hagamos una pregunta. ¿Quién es el acusador? El príncipe de este mundo es el acusador, el que anda acusando. El príncipe de este siglo. Él es el que anda acusando, pero Dios no acusa a su escogido. No es Dios. Porque Él ya nos ha considerado justificado, amados. Justificado, la justificación. Por eso Pablo decía, ¿quién los castiga? ¿Quién los castiga? No es el Mashiach, el Yahshua, no es Jesucristo el que lo está castigando. ¿Por qué? Porque fue el que murió. Y más que eso, ha sido resucitado, resucitó y está sentado, ¿cierto? En su trono. Está implorando por nosotros. Él está implorando por nosotros, amados hermanos. Contemplen a Dios. Contemplen a Dios. Él me ayudará. ¿Quién se atreverá a dañarme? Por eso que Isaías decía, ustedes se están desgarrando como ropa vieja comida por la polilla. Nosotros somos escogidos de Dios para cumplir, amados hermanos, sus propósitos divinos. Dios es el que justifica. La justificación viene de Dios. Si Dios es el que justifica, es obvio que nadie puede condenar al que ya ha justificado. Como lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién los castiga? No es el Mashiach, el Yahshua, no es Jesucristo, no es Cristo, porque Él murió y ha sido resucitado. Y Él está implorando por nosotros, sentado a la mano derecha de Yahweh. Amados, cuando habla de la mano derecha, no es que sea la segunda persona, porque algunos dicen que es Dios, después Cristo y después el Espíritu Santo, que es la segunda persona. No, cuando se habla de la mano derecha, se habla de la omnipotencia de Dios. Él es omnipotente, Él está sentado en su trono. Cristo está sentado en su trono. No es que esté a la mano derecha, porque está en un lugar especial de honor. Eso es lo que aplica la hermenéutica, ¿cierto? Él está sentado en su trono de honor. Por eso Pablo decía, porque en unión con el Mashiach o con el Yahshua, ustedes son uno. Son uno. Y lo que dice en Colosenses 3:11, el nuevo ya no tiene espacio para discriminar entre el gentil, judío, circunciso e incircunciso, extranjero, salvaje, esclavo, hombre libre. Por el contrario, todo en el Mashiach es todo. Y lo que habla también en Juan 10:16, él dice, yo he venido para que tengan vida y su medida más abundante. Porque Él es el pastor de pastores, unidos al Mashiach, unidos a Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz.
Es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y Él ha hecho en ambos pueblos uno y ha derrumbado la pared que nos dividía. O sea, Él destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la ley, con sus mandamientos, manifestado en la forma de dogma o de ordenanza. Él hizo esto para crear en unión con él mismo, los dos, un hombre renovado, y entonces hacer la paz. Bautizados por su presencia, bautizados por su Espíritu Santo, somos unos en Cristo. Unos en Cristo. Quedamos unidos a Cristo. Y Pablo le hablaba, amados hermanos, amada iglesia, le hablaba a los Gálatas y le decía, ¿qué Gálatas tan estúpidos, insensatos? Insensato, amado, es alguien que es anormal, alguien que es inconsecuente, imprudente, sin tener sentido en sus actitudes. Eso es un insensato, lo que decía Gálatas 3:1 o Gálatas. Pablo, lo que pasa es que Pablo aquí, vemos a Pablo indignado, ¿cierto?, por los Gálatas que estaban separándose del Evangelio, engañados por los judaizantes. Por eso le decía a Gálatas, estúpido, ¿quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal, fue llevado a la cruz del Calvario como un criminal. ¿Cómo tan estúpido decía Gálatas, insensato? ¿Cómo tan inconsecuente? ¿Cómo tan imprudente? Y por eso le empieza a hablar en Gálatas 3:6, también le dice, fue el mismo Abraham el que confió en Dios. Abraham confió en Dios y le fue fiel y le fue contado por justificación. Abraham fue justificado. Entonces, amado, estamos en medio de personas muchas veces que son diferentes a nosotros. Y muchas veces nos acercamos a aquellos que nosotros tenemos alguna semejanza. Muchas veces no nos acercamos a todos. No sé por qué, la condición que nosotros tenemos como ser humano. Pero lo que Pablo decía, ustedes en unión con el Mashiach, ustedes todos son uno. Entonces, amado, cuando nosotros permitimos que nuestras diferencias nos separen de otros creyentes, contradecimos las enseñanzas bíblicas que son claras. Lo que tenemos que buscar, amado, apreciar a la gente que no se asemeja muchas veces a nosotros. Tenemos que hallar muchas cosas en común. Acercarnos al Señor, acercarnos a aquella gente que no conoce a Cristo. Acercarnos a ellos. Pablo decía a los Gálatas, le decía, son simientes de Abraham. Simientes de Abraham. Así que nadie se jacte en los seres humanos porque todo es de nosotros. Ustedes hermanos como Isaac, ustedes son hermanos como Isaac. Son los hijos a los que se refieren las promesas de Yahweh. Son descendencia de Abraham. Y a Abraham le fue prometida una descendencia que es a través de Yahshua HaMashiach, Cristo. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, dice la palabra del Señor, a su simiente. Dice la Biblia en Génesis 12:3, por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Toda la tierra que ves yo la daré a ti y a tu cera, a tu descendencia para siempre. Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto de Yahweh que hizo con nuestros padres, cuando le dijo a Abraham, por tu simiente serán bendecidas todas
la familia de la tierra. Y Dios mantiene, amado, su promesa a Abraham. Él no la abolió, pese a haber pasado miles de años. Salvó a Abraham, ¿cierto? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y ha bendecido al mundo a través de la fe de Abraham, ¿cierto? También al enviar al Mesías como uno de sus descendientes. En la parte, ¿cierto? En la parte humana, ¿cierto? En la encarnación de Jesucristo como descendencia, pero nosotros sabemos que Cristo es Dios. Entonces, amado, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece constante y Él no quebranta su promesa. Él ha prometido perdonar nuestros pecados por medio de Yahshua HaMashiach y podemos estar seguros de lo que Él hará en nuestra vida. Por tanto, los que son de Yahshua HaMashiach son descendientes espirituales también de Abraham, porque Abraham también alcanzó la salvación a través de la fe. El pacto original de Abraham fue proyectado para todo el mundo, no solamente para sus descendientes. Por eso dice, Dios llama a Abraham: yo bendeciré a aquellos que te bendigan y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. O sea, cuando Dios llama a Abraham, se trasladó por fe de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Por fe. Entonces dice que Dios estableció un pacto con Abraham cuando él todavía, ¿cierto?, no tenía el nombre de Abraham, sino que tenía el nombre de Abraham. Y le dijo que sería el fundador de una gran nación. Una nación que sería bendecida. Israel, amado, Israel, la nación que saldría de Abraham. Y de la descendencia de Abraham, ¿cierto? En la analogía viene Yahshua para salvar a la humanidad. Por medio de Yahshua, todas las personas pueden tener una relación personal con Dios. Son bendecidas tremendamente en Jesucristo, nuestro Señor. Todos los creyentes forman parte de este pacto y son bendecidos como los hijos de Abraham. Por eso el libro de los Hechos 3:25 dice, ustedes son hijos de los profetas, los hijos de los profetas, herederos de todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel. Han heredado el pacto de Dios que hizo con Abraham. Son los primeros en experimentar los efectos de la resurrección del Mashiach. O sea, la promesa, amado, es basada en la fe. En la fe. La razón por la cual la promesa es basada en la confianza de la fe, lo que habla en Romanos 4:16. El heredero de la promesa basada en la fe, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Yahweh, sin haberla merecido, todos han sido beneficiados, considerados justificados ante Él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado, que fue alcanzado por nuestro Mashiach, ¿cierto? Yahshua, por nuestro Señor, Romanos 3:24. Y en otras palabras, no solo descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, los hijos de Dios, sino que se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados descendientes. Pues digo que el Mashiach se hizo siervo del pueblo judío para mostrar la verdad de Yahweh y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas. Entonces, en estos versículos que yo he dado a entender, significa que Yahshua vino a mostrar la verdad a los judíos y a confirmar que Dios es fiel en su promesa. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Si pertenecemos al Mashiach, si pertenecemos al Señor, nosotros pertenecemos al Mashiach, hemos aceptado a Cristo, al Mashiach, y el Mashiach pertenece a Dios. Por eso dice, ustedes hermanos como Isaac son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. O sea, el pacto original, Abraham, fue proyectado para todo el mundo y no solamente para sus descendientes. O sea, todos los que creen en nuestro Señor forman parte de este pacto.
y son bendecidos como hijos de Abraham también. Entonces, Abraham dice que creyó a la palabra de Yahweh. Creyó a la palabra y se la acreditó como justificación. Creyó, mire, en la Biblia Kadosh, Génesis 15:6 dice, Abraham creyó la palabra de Yahweh, Targún, Jonathan, y yo le puse entre paréntesis profeta, y se la acreditó como justificación. Antiguamente, profetas, había un libro de los profetas. En la ley, en la Torá, había un libro de los profetas. Por eso creyó Abraham. Por eso creyó Abraham. Abraham había demostrado su fe a través de las acciones. Fue la fe, no las acciones, no las obras, lo que hizo Abraham justo ante Dios. Fue la fe. Nosotros también podemos tener una relación con Dios al confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Porque nuestras acciones exteriores, por ejemplo, asistir a la congregación, orar, realizar buenas obras, no se harán por sí mismas por ser justo ante Dios. Lo que lo hace justo es nuestra relación con Yahweh, nuestra relación con Dios. Y esto se fundamenta en la fe, en la confianza, en que Dios es quien dice ser y hace lo que promete hacer. Entonces, cuando uno tiene fe, amados hermanos, amada iglesia, y con esto vamos concluyendo, cuando uno tiene fe en Cristo Jesús, lo lleva a las buenas obras, porque son consecuencia natural de la fe. Cuando la persona tiene fe, lo lleva a las obras. ¿Por qué? Porque ha sido justificado en Cristo Jesús. Hemos sido justificados. Y esto a nosotros nos alegra, amado. ¿Por qué? Porque nos da una seguridad en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, ya no estamos bajo un ayo. Ya no estamos bajo el ayo. Porque el ayo nos llevaba a Cristo para ser justificado por la fe. Ya no estamos, ¿cierto?, para ser educado o custodiado con un tutor, sino nosotros hemos sido justificados en creer en Jesucristo, justificados por fe. O sea, declarados justos a la vista de Dios, justificados. Y esa es la teología que nos enseña el cristianismo, la justificación. Y si usted en esta hora no ha sido justificado, no ha aceptado a Cristo en su vida, yo creo que la palabra del Señor, el mensaje de Dios le está motivando, que es el Espíritu Santo, es el que convence a su vida, a su corazón, a que usted pueda aceptarlo. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, su presencia ya está aquí. Ore por sus necesidades, si tiene necesidades, ore por ella delante de Cristo y crea, ¿cierto?, de que su confianza que tiene en Jesucristo le va a dar la respuesta que usted quiere. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias porque nos asiste. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador del cielo y la tierra. Gracias por esta palabra, este mensaje de Dios y por aquellos que están escuchando, Dios. Tócale su vida para que ellos puedan recibirte como su Señor y Salvador. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Sana sus enfermedades, su dolencia, lo que están viviendo ellos, Señor, para que ellos puedan tener una confianza en fe en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén.
Amén, amados hermanos. Gracias al Señor y ya nos estaríamos viendo ya hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Si quiere dejar algún comentario, lo puede hacer. Y si puede hacer poner un like, también estaré muy agradecido con usted. Así que ya estamos terminando, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios lo permite. Amén. Dios